El método de cruce de arroyo o de salto de piedra en piedra es un método de resolución de problemas de transporte en programación lineal, que consiste en calcular cuál sería la variación del costo al asignar cierta cantidad de artículos desde varios orígenes, que pueden ser fábricas, fuentes, etc., a un conjunto de destino como clientes, depósitos u otros, de tal manera que se disminuyen los costos hasta optimizar el objetivo. Este método se basa en una solución inicial y mediante un proceso repetitivo sobre las celdas vacías se busca llegar a una solución óptima, mucho más conveniente que la que se halla con otros métodos. El primer paso es partir de una solución con cualquiera de los otros métodos, como costo mínimo, Vogel o el método de la esquina noreste. Luego se definen las celdas que son de agua, que son aquellas que no tienen un valor asignado, y las que son de piedra, las que sí tienen. Posteriormente se calculan los costos relativos de las celdas de agua mediante el salto de piedra en piedra, en dirección vertical y horizontal, no en diagonal, realizando un procedimiento de sumas y restas. Los costos, por ejemplo, para A3 serían 10 menos 8 más 2 menos 1, lo cual nos da un valor de 3. Lo mismo se hace para el resto de celdas de agua. De los costos relativos obtenidos de estas celdas se debe seleccionar el más negativo. En caso de que todos fueran positivos, ya se llega a una solución óptima. En este caso, la celda más negativa es B2. Entonces, de las celdas con el signo menos, se toma el menor valor asignado, en este caso 27, que se resta a las celdas con signo negativo y se suma a las celdas con signo positivo. Es decir, 27 menos 27 daría 0 en B1. 27 más 0 daría 27 en B2. 3 más 27 daría 30 en A1 y 27 más 8 daría 35 en A2. Estos valores se actualizan a la matriz y lo que se hace es recalcular nuevamente los costos relativos para las celdas de agua y se repite el proceso hasta lograr que todos sean positivos. Una vez que se ha logrado esto, no hay posibilidades de mejorar el resultado de la función objetivo. Vamos a resolver un ejercicio de modelo de transporte mediante el método de cruce del arroyo. El problema nos dice lo siguiente. Una empresa energética peruana dispone de 4 plantas de generación para satisfacer la demanda diaria eléctrica en 4 ciudades: Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo. Las plantas 1, 2, 3 y 4 pueden satisfacer 80, 30, 60 y 45 millones de kilowatts al día respectivamente. Las necesidades de la ciudad de Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo son de 70, 40, 70 y 35 millones de kilowatts al día respectivamente. Los costos asociados al envío de suministro energético por cada millón de kilowatts entre cada planta y cada ciudad son los registrados en la siguiente tabla. De la planta 1 a la ciudad de Lima, el costo es de 5. De la planta 1 a la ciudad de Arequipa, el costo es de 2. De la planta 1 a la ciudad de Cusco, el costo es de 7. De la planta 1 a la ciudad de Trujillo, el costo es de 3. Y así sucesivamente entre cada planta y cada ciudad. Para resolver o aplicar el método de cruce del arroyo es necesario partir de una solución factible inicial. Esta la podemos hallar mediante varios métodos como el coste mínimo, Vogel o la esquina noroeste. En este ejemplo usaremos el método de costo mínimo, que consta de 3 pasos. El primer paso: elegir la ruta menos costosa y se le asigna la mayor cantidad de unidades posibles permitidas por la oferta y demanda. Esta cantidad se le va a restar tanto a la oferta y a la demanda. El paso número 2: se elimina la fila o columna cuya oferta o demanda sea igual a 0. El paso número 3: si aún queda oferta o demanda por cumplir, se repite el paso 1. Bien, esta es nuestra tabla inicial. Está la tabla anterior que mostramos, pero a esta le añadimos la columna de oferta y la fila de demanda. Estas tienen que ser iguales. En el caso de que no sean iguales, se puede aumentar una fila o una columna artificial con costo 0 para hacer que esas dos sean iguales. Es necesario que sea así. Bien, primero seleccionamos la celda con menor valor para asignar la mayor cantidad posible. En este caso vemos que hay dos celdas con el menor valor posible, entonces se elige aquí arbitrariamente. Bien, vamos a elegir esta. Vemos que tanto
En esa columna la oferta como la demanda son de 60 y 40 respectivamente, entonces tenemos que asignarle a esta celda el mayor valor posible. Si le asignamos 60 no sería posible, ya que al momento de restar esta cantidad tanto la oferta y la demanda, en cuanto a la demanda nos quedaría menos 20, entonces no es posible que nos quede un número negativo. Entonces en este caso le asignaríamos 40. Bien, ahora necesitamos restar lo que asignamos tanto a la oferta y la demanda. Nos quedaría de la siguiente manera. La demanda tiene valor de 0 en la columna Arequipa, por lo tanto esta se elimina. Bien, aún hay oferta y demanda por cubrir, así que nuevamente iniciamos el paso 1. Elegimos la celda con menor valor para asignarle la mayor cantidad posible, en este caso sería 30. Y ahora restamos esa cantidad tanto a la oferta y a la demanda. Bien, ahora la oferta tiene valor de 0 en la fila de la planta 2, por lo tanto esta se elimina. Aún hay oferta y demanda por cubrir, así que iniciamos nuevamente el paso 1. Seleccionamos la celda con menor valor para asignarle la mayor cantidad posible, que en este caso sería 20. Una vez asignado, restamos esta cantidad tanto a la oferta y a la demanda. Ahora la oferta tiene valor de 0 en la fila de la planta 3, por lo tanto se elimina. Bien, vemos que aún hay oferta y demanda por cubrir, así que iniciamos nuevamente el paso 1. Seleccionamos la celda con menor valor para asignarle la mayor cantidad posible. En este caso sería 5. Le asignamos 5 y restamos esta cantidad tanto a la oferta y a la demanda. Ahora vemos que en la columna Trujillo la demanda es igual a 0, por lo tanto toda esta columna se elimina. Bien, aún hay oferta y demanda por cubrir, así que iniciamos nuevamente el paso 1. Seleccionamos la celda con menor valor para asignarle la mayor cantidad posible, en este caso sería 45. Le asignamos 45 y restamos esta cantidad tanto a la oferta y a la demanda. Bien, ahora la oferta tiene 0 en la fila de la planta 4, por lo tanto la eliminamos. Bien, vemos que aún hay oferta y demanda por cubrir, así que vamos al paso 1 nuevamente. Seleccionamos la celda con menor valor para asignarle la mayor cantidad posible, que en este caso sería 25. Le asignamos 25 y le restamos esta cantidad tanto a la oferta y a la demanda. Bien, ahora la columna de Lima tiene como demanda 0, por lo tanto la eliminamos. Y vemos que ya solo nos queda una celda. La seleccionamos, asignamos el valor, que en este caso son iguales, por lo tanto ponemos 50 y restamos este valor a la oferta y a la demanda, nos quedaría de la siguiente manera. Bien, la eliminamos. Bien, hasta este punto ya hemos cubierto la oferta y demanda. Esta solución será el punto de partida para el método de cruce del arroyo. Vemos que nuestra solución inicial va a estar dada por el costo y el recurso asignado a esa ruta. Estaría dado por 5 por 25 más 7 por 50 más 3 por 5 más 1 por 30 más 1 por 40 más 2 por 20 más 4 por 45, en total nos daría 780. Bien, una vez obtenido la tabla anterior, utilizando el método del coste mínimo, recién podemos utilizar el método cruce del arroyo. Para esto hay ciertas reglas. Entonces, se debe regresar al origen utilizando solo las celdas de piedra. Los saltos deben ser horizontales o verticales. Una vez realizado un salto vertical u horizontal, no se podrá realizar el siguiente salto en la misma dirección. Esto quiere decir que solamente se pueden seleccionar dos celdas piedra por columna o por fila. Y por último nos dice que pueden quedar celdas vacías. Lo primero que debemos hacer es identificar nuestras celdas piedra y agua. Las celdas de piedra van a ser aquellas que tengan un valor de asignación. En este caso son todas las de naranja. Y las celdas agua van a ser aquellas que no tengan un valor de asignación, incluyendo el 2, solamente que para este ejemplo se pintó de amarillo la celda. Una vez que ya hemos identificado las celdas de piedra y de agua, lo que debemos hallar son los índices de mejoramiento. Para esto debemos tener en cuenta dos cosas. Una es el camino que sale del origen y llega otra vez al origen, o sea, un ciclo. Se debe de formar un ciclo utilizando las celdas piedra, y
después se debe tener en cuenta la fórmula menos, más, menos, más, menos, que es con respecto a los signos. Entonces, en este primer ejemplo, o en esta primera iteración, tenemos la planta 1, Arequipa. Tenemos entonces el valor de origen 2, y si encontramos o buscamos un camino, vamos a ver que el camino que cumple con los requisitos de tener un ciclo y todos los requisitos anteriores es el 7, el 2, el 1 y vuelve al origen. Entonces, para hallar el índice de mejoramiento, la fórmula sería el 2, que va a ser el origen, menos, siguiendo la fórmula de signos, menos 7 más 2 menos 1 igual menos 4. Y me da un valor negativo, en este caso menos 4. Y ya no tenemos más celdas agua en la planta 1, pasamos a la planta número 2 y vemos que tenemos en Lima el valor de origen es 3 y seguimos, buscamos un camino. El camino es el 1, luego el 3 y como pueden ver acá hay otra piedra, otra celda piedra, pero lo que se hace es saltar hasta la piedra 5, ya que no pueden haber más de 2 seleccionadas por fila. Y llegamos al origen, ¿no? Entonces nuestro camino sería 3, 1, 3, 5 y aplicamos los signos y nos da un valor de 0. De igual forma para la planta 2 Arequipa, este es un camino más largo, pero como se dan cuenta siempre va a ser horizontal y vertical, ¿no? El camino sería 6, sería 1, 2, 7, 3, 1 y el índice de mejoramiento en este caso sería 2. Y así sucesivamente para todas. La planta 2 Cusco me va a dar un valor de 1. La planta 3 Lima un valor de 6. La planta 3 Trujillo un valor de 6. La planta 4 Arequipa un valor de 2. La planta 4 Cusco un valor de 0. Y la planta 4 Trujillo un valor de 4. Una vez terminadas las iteraciones, vamos a ver este cuadro resultante, el cual nos dan valores negativos en la ruta planta 1 Arequipa y planta 4 Arequipa. No pueden haber valores negativos en la tabla resultante. Entonces, lo que se hace es reasignar. Para esto se toma el mayor de las celdas asignadas y en caso de que no se pueda hacer una reasignación con el valor utilizado, quiere decir que exista un valor negativo, se pasa a la siguiente asignación mayor obtenida y se repite el procedimiento. En este caso tenemos problemas con la planta 1 Arequipa y la planta 4 Arequipa. Como pueden ver, el camino de la planta 1 Arequipa, en este caso 2, el camino de 2 es 7, 2, 1 y vuelvo al origen. Para la reasignación se debe de tomar en cuenta dos cosas: el valor de asignación y la fórmula de signos, en este caso más, menos, más, menos. Entonces, para la planta 1 decimos, ¿no?, que el mayor de todos los valores de asignación es el 50. El 2, el origen, tiene un valor de asignación 0. Entonces sería 0 más 50 igual 50. Luego seguimos por el camino, sería 50 menos 50, 0. Seguimos 20 menos 50, 70. Seguimos 40 menos 50, menos 10. Me da un valor negativo. Al darme un valor negativo ya no se puede continuar y se pasa al siguiente mayor en la lista. Igual para la planta número 4 Arequipa tenemos, ¿no?, 0, que es el valor de asignación de mi origen, más 50, que es el valor el mayor de mis valores de asignación, y tenemos 0 más 50, 50, 40 menos 50 igual a 10. Tenemos un valor negativo y si seguimos encontramos 45 menos 50
igual menos 5, otro valor negativo, quiere decir que se debe de seguir con el siguiente en la lista. En este caso tenemos que para la planta 1 el siguiente en la lista es 40 y como pueden ver todos son positivos y me da un 0. Igual para la planta 4 el siguiente era el 45, probamos y también nos daba negativo y se prosiguió con el 40, el cual nos da un 0 y todos positivos. Entonces para hacer la reasignación debemos tener en cuenta el origen. Por ejemplo, en la planta número 1, Arequipa, tenemos el origen 2. Una vez hecha la reasignación, vamos a darnos cuenta de que todo el lado derecho, todos los números del lado derecho van a ser los valores a los cuales vamos a reasignar, a cambiar. En este caso es 2 solo. No, una vez hecha la reasignación, tenemos 240. Igual, si seguimos el camino que era 750, nuestro nuevo valor será 10 y así sucesivamente, 60. Y cuando me da 0, 40 menos 40, en esta celda que era celda de piedra, ahora se convierte en celda de agua. Igual para la planta 4, nos damos cuenta que el origen se convierte en una celda de piedra y el que me da 40 menos 40, el que me da 0, vendría a convertirse ahora en celda de agua. Una vez que tenemos esta tabla, es con la que vamos a trabajar posteriormente para hallar otra vez los índices de mejoramiento. Entonces vemos que en la planta 1 no tenemos celdas de agua, pero sí tenemos en la planta número 2, la cual es el 3. El camino que sigue es el 5, el 3, el 1, ¿no? Y como ya expliqué, se tienen en cuenta los signos para este caso, que sería menos, más, menos, y me va a dar un valor de 0. Para la planta 2 Arequipa un valor de 6, para la planta 2 Cusco un valor de 1, siguiendo el camino. Para la planta 3 un valor de 6, para la planta 3 Arequipa un valor de 4, para la planta 3 Trujillo un valor de 6, para la planta 4 Cusco un valor de menos 2 y para la planta 4 Trujillo un valor de 2. En la tabla resultante vamos a ver que tenemos otro valor negativo. Entonces tenemos que volver a hacer la reasignación. Al hacer la reasignación vemos que el problema está en la planta 4 Cusco, y vemos que ya se ha convertido esta en celda piedra y la planta 1 Cusco se ha convertido en la celda agua, perdón, ¿no? Como pueden ver acá ha cambiado. Y lo mismo, una vez que ya se tiene la tabla reasignada, se vuelve a buscar los índices de mejoramiento. En este caso, para la planta 1 Cusco va a ser igual a 2, para la planta 2 Lima igual a 0, para la planta 2 Arequipa 6, para la planta 2 Cusco 3, para la planta 3 Lima 6, para la planta Arequipa 2, para la planta Trujillo 4, para la planta 4 Trujillo 2. Y tenemos la tabla resultante en la cual todos mis valores son positivos o 0, ¿no? 0 positivos. Esta sería la última tabla, ¿no? Donde tenemos la actividad variable, el costo unidad y la contribución total. Para hallar la contribución total debemos tener en cuenta todas las celdas piedra. En este caso son 8 las celdas piedra que tenemos en la tabla final, lo cual cada una tiene una actividad de la variable que es 65 y el costo unidad. Estos valores se multiplican y me va a dar 325 y así sucesivamente, y luego se hace una sumatoria de todo lo que se ha multiplicado, resultándome un total de 760. Entonces en el método del costo mínimo yo tenía un valor final de 780.
y y con el método del cruce del arroyo tenemos una contribución total de 760. Eso sería todo. Gracias.